Los navegadores web tienen toda una historia que se remonta ya por los años 90, década en la que muchas personas, mayormente de los países desarrollados, se conectarían a Internet por primera vez. La web estaba apenas en sus primeras etapas y también se desarrollarían los primeros navegadores. Y no, ninguno de ellos está entre los que más se usan en la actualidad. La mayoría de los navegadores pioneros ya no existen, pero algunos de los que usamos al día de hoy son básicamente una evolución de los que hubo en el pasado, aunque sorprendentemente algún que otro sigue vigente también. Y entre varios de los jugadores que pelearon por dominar el mercado estuvieron, bueno, ya se imaginan, los infaltables de la fiesta en toda historia informática de aquellos tiempos. ¿Qué navegadores web había en aquella época? ¿Cuáles eran los más populares? ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Quédate que en este video veremos todo acerca de la primer guerra de navegadores. Aunque se suele asociar que Internet tuvo sus inicios en los 90, esto no es precisamente así. En realidad, Internet ya existía desde la década de 1960. Su origen se remonta ya por la Guerra Fría y fue parte de un proyecto de investigación en el ámbito militar. Desde un inicio solo se encontraba disponible para grupos reducidos de científicos o profesionales en el área, mientras que el uso de una computadora estaba limitado bajo la línea de comandos. En realidad, Internet es toda la infraestructura que hace posible la comunicación entre los dispositivos, es decir, el cableado, el router o el protocolo TCP/IP que usa para comunicarse. Y la confusión se debe a que recién en los 90 Internet llegó a estar disponible para lo que se considera el usuario común gracias a la creación de la World Wide Web, o comúnmente conocida como la web. Este mérito se lo debemos en gran parte a Tim Berners-Lee, considerado el padre de la web, quien creó este sistema en 1989, aunque se publicó como una propuesta formal recién en 1991. La web funciona a través de Internet y es el sistema que permite transmitir diversos datos a través del protocolo de transferencia de hipertextos o HTTP, básicamente los enlaces a las páginas web, descartando así la necesidad de usar comandos complejos para usar Internet. Y así fue que este nuevo sistema necesitaba de una herramienta que permita a los usuarios acceder a los sitios web fácilmente. Y entonces el mismo Tim Berners-Lee creó el primer navegador. Desde un principio se llamó también World Wide Web, pero para evitar confusiones luego le cambió el nombre a Nexus. Este navegador implementó algunas de las funciones que se siguen usando al día de hoy, como los botones para avanzar o retroceder, y servía también como un editor de páginas web. Pero hasta aquí solamente llegó la gloria para el primer navegador, ya que su vida fue muy corta y no tuvo una gran repercusión. Probablemente se debió en mayor medida a que solo estaba disponible para el sistema operativo Nextstep. El padre de la web destacaba la facilidad y genialidad de las computadoras Next de Steve Jobs para hacer sus trabajos, pero históricamente estas computadoras no obtuvieron una gran cantidad de ventas. Lo importante es que este fue el punto de partida para la llegada de varios navegadores en los 90, y para 1991 se lanzó el segundo navegador, Line Mode Browser. Este sí fue compatible con varios sistemas operativos y era un navegador que se destacaba por su simplicidad. Simplicidad que lo hizo atractivo, pero al mismo tiempo tenía su punto débil. Operaba con línea de comandos, lo cual hacía que se pueda aportar fácilmente a otros sistemas operativos y terminales, pero era tan simple que te limitaba solo a escribir la URL y te mostraba la web en formato de texto, nada más. Incluso para diferenciar entre títulos, subtítulos y texto solo les quedaba por jugar con las mayúsculas, minúsculas y sangrías. Años después llega Samba, o también conocido como Mac WWW, nombre que se le dio por ser el primero disponible para Mac. Era minimalista y trató de emular el diseño de Nexus. Tenía mucho por mejorar, es recordado por bloquearse y romper páginas web. Y así seguimos con unos cuantos más en la lista. Viola, gracias a su interfaz, ganó popularidad en la comunidad de Internet de aquellos tiempos. Celo o Yellow, el primero disponible para Windows, y curiosamente centraba su uso en abogados y jueces, ya que estos usaban Windows y no estaban acostumbrados a la interfaz de Unix. Lynx, que funciona bajo línea de comandos y se lleva la corona del navegador más longevo del mundo, ya que sí, al día de hoy sigue disponible. Incluso IBM tenía su propio navegador, estaba disponible para su sistema operativo OS/2. No duró mucho tiempo, aunque tenía algunas funciones interesantes como un listado en el que recopilaba los enlaces de las páginas web. Como vemos, en poco tiempo surgieron muchos navegadores ni bien se inició la web, pero entre todos ellos solo hubo uno que destacó en popularidad, Mosaic.
Este navegador fue lanzado en 1993 por un equipo de estudiantes del Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación de la Universidad de Illinois. Estos estudiantes sostenían que la web necesitaba una experiencia más estimulante y fácil de usar, y probablemente estaban inspirados en Viola. Si vemos su interfaz se asemeja mucho a los navegadores actuales, y las razones de su éxito estaban muy claras. Era gratis, tenía un instalador simple, no tenía problemas con textos ni imágenes, trajo soporte para video, sonido, formulario, tenía historial de navegación y marcadores que tanto se usan hasta el día de hoy. Era notable el cariño que le pusieron a este proyecto. Desde un principio solo salió para Unix, pero debido a su popularidad no se hicieron esperar las versiones para Mac y Windows. Mosaic había llamado la atención de un tal James Clark que trabajaba en Silicon Graphics o SGI, compañía que él mismo fundó pero la dejó tras pelearse con la gestión y buscaba iniciar un nuevo proyecto. Fue así que se contactó con Marc Andreessen, el desarrollador principal de Mosaic, comentándole que había quedado impresionado con el navegador y sus habilidades. Fue así que se dio la unión para la creación de una nueva empresa. La idea inicial de Clark era hacer juegos en línea para la Nintendo 64, pero había un par de problemas. Aún faltaban 2 años para que la consola sea lanzada, y además la empresa que dejó anteriormente se estaba encargando de la fabricación de la CPU de la consola, y él no se había ido muy contento que digamos de SGI. Marc Andreessen le convenció de seguir trabajando en la fórmula que le funcionó, el navegador web, así que se invirtió varios millones de dólares. Clark trajo varios trabajadores de SGI, mientras que Marc también vino acompañado de los recién graduados que trabajaron con él, y fundaron Mosaic Communications, pero tuvieron problemas legales con el nombre de Mosaic, y como esto ya era algo mucho más grande se vieron obligados a cambiar el nombre. Entonces lo rebautizaron como Netscape Communications. Llevaron meses y meses trabajando en un navegador potente pero fácil de usar, aún más que Mosaic, que si bien era bueno para esos tiempos, todavía era algo limitado a personas del ámbito tecnológico. Era tanta las expectativas generadas para este nuevo navegador que incluso el nombre clave del proyecto dentro de la empresa se llamaba Mosaic Killer, el asesino de Mosaic. Y fue entonces que en 1994 lanzarían lo que sería el mejor navegador jamás creado para la época, Netscape. Si Mosaic era grandioso, Netscape era lo mejor de lo mejor. Navegador que con el tiempo introduciría muchas características, algunas que marcaron un antes y después, mientras que otras definieron el uso de los navegadores en la actualidad. Netscape trajo la capacidad de cargar las páginas de manera progresiva, incluyendo las imágenes en JPG. Los navegadores anteriores necesitaban cargar todo el contenido de la página para poder mostrarlo, pero con Netscape podías ir leyendo el texto a medida que se cargaba el resto. Aunque parece algo simple, el internet en los hogares de esa época solo era posible mediante la conexión telefónica, y tenía velocidades lentísimas, podías pasar minutos esperando con la página en blanco. La carga progresiva de este navegador trajo un gran alivio. ¡Rápido! Soy un hombre ocupado. Este módem de alta velocidad es terriblemente lento. ¿Pero qué Trajo soporte para GIF. Reproducir un GIF en aquel entonces costaba más que reproducir un video en 8K estos días, pero bueno, el soporte ya estaba. Este navegador también fue el que nos trajo el JavaScript. Antes del JavaScript, las páginas web no eran más que texto, imágenes y en algunos casos formularios. Todo era muy estático, pero la tecnología del JavaScript permitió ir mucho más allá y las posibilidades eran enormes. Animaciones, juegos para navegador, podías escuchar la radio desde una página web. Si vieron mi video acerca de los virus más insólitos de la historia, sabrán que esto también trajo consigo sus cosas malas por un largo tiempo, ya que la seguridad técnica y las personas no estaban preparadas para tanto. Para hacernos idea de la magnitud de Netscape, a principios de 1995 ya contaba con el 26% del mercado total de navegadores, y en agosto de ese año la empresa salió a la bolsa. Desde un principio planeaban lanzar las acciones a $14, pero a último momento decidieron venderlas a 28. Se quedaron muy cortos, ya que el primer día las acciones llegaron a picos de $75 y cerraron a 58,25, y la empresa pasó a valer 2.900 millones de dólares. Ese mismo año Mosaic ya había caído del 60 al 11% del mercado de navegadores. Todo ese porcentaje se lo había quitado Netscape, sin duda le hicieron honor a su nombre clave, y para 1996 Netscape ya ocupaba el 80% del mercado total de navegadores. El
navegador no solo fue creciendo en cuanto a uso, su disponibilidad estuvo en otro nivel. En aquellos años lanzar versión para Windows y Mac ya era suficiente para casi cualquier software, pero Netscape no discriminaba a nadie. Tengas la PC que tengas, se podía instalar en casi cualquier cosa. Windows 3.1, 95, 98, NT, Macintosh, Linux, versiones de Unix, Solaris, BSD y otros más. Por poco no habían sacado versión para tostadoras. Estos fueron los años dorados para el navegador. Todos querían acciones de Netscape Communications. Internet era el futuro, su navegador era el líder indiscutible y todo indicaba que tendría el futuro asegurado. O eso era lo que parecía. El crecimiento de Netscape había llamado la atención de muchos, incluyendo a Microsoft. Aunque estaban triunfando en la PC de escritorio con Windows, no podían permitir que el sector de navegadores web se les siga pasando así nada más. Bill Gates sabía muy bien que por muy grande que seas, el futuro no está asegurado al 100%. Vimos un ejemplo de esto en mi video acerca de Unix, y una forma de minimizar el riesgo en una empresa es dominar la mayor cantidad de sectores posibles. La tecnología puede ser muy cambiante en pocos años, y si un sector deja de ser rentable, todavía se pueden aprovechar los otros. Pero depender de una sola cosa puede ser muy arriesgado. Hay una frase para resumir esto y es quizás la más popular en el mundo de las inversiones: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Fue entonces que Bill Gates puso el pecho en alto, golpeó contra la mesa y dijo: Microsoft necesita un navegador, hagamos lo que mejor sabemos hacer. ¿Qué hicieron? Bueno, revisaron la billetera y salieron a comprar un navegador. Recurrieron a una compañía llamada Spyglass. Esta compañía desarrollaba software para internet y tenía su propio navegador basado en Mosaic. Ellos, claro, habían adquirido la tecnología y las licencias necesarias de Mosaic para crear esta variante. Llegaron a un acuerdo. Microsoft recibiría el código fuente para crear su propio navegador y Spyglass recibiría un pago por la licencia más futuras regalías generadas de los ingresos por ventas de este nuevo navegador. Y fue a partir de esta variante de Mosaic que nació Internet Explorer, el cual vino desde un inicio en el paquete de Microsoft Plus disponible para Windows 95, pero esto solo duró un tiempo. Varios meses después, Internet Explorer estaba disponible de manera gratuita en las siguientes versiones del sistema operativo, lo cual les ayudaba a presionar la competencia contra Netscape. Este movimiento no le hizo mucha gracia a Spyglass, ya que no tendrían ni un solo centavo del navegador, situación que terminó en una demanda y Microsoft debió pagarle varios millones a Spyglass, pero de aquí en más eran dueños de un nuevo navegador y ya no necesitaban pagar futuras regalías por ventas. Internet Explorer no tuvo un gran impacto inicialmente, y sus primeras versiones eran bastante malas. Aunque el equipo de Microsoft trabajó para hacer sus cambios, se cuestionaba que incluso no era mejor que Mosaic. Curiosamente, entre todo este conflicto llegó Opera en 1996. No tuvo una gran relevancia en esta historia, pero es un sobreviviente de los 90 y fue el primero en incluir las benditas pestañas. Sin embargo, el Opera actual ya no es el mismo que el de aquellos tiempos, y su ex CEO creó Vivaldi, navegador que para muchos es lo que Opera nunca fue. Internet Explorer tuvo un crecimiento considerable para 1997 con un 22% en la cuota de navegadores, pero luego las cosas cambiarían de manera brusca. Con el nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 98, y la versión 4 de Internet Explorer que había mejorado notablemente, este navegador tuvo un gran impulso. La clave fue que a esto se le sumaba el hecho de que ya venía instalado junto con el sistema operativo y muchas personas no sentían la necesidad de conseguir otro navegador. Recordemos que las velocidades de internet en esa época eran otras. Descargar un programa podía llevar horas y con la suerte de que la descarga no falle, y si no, la otra opción era ir a una tienda y comprarlo. Esto provocó un gran impacto en los ingresos para Netscape. Si bien los usuarios podían conseguirlo gratis para uso no comercial, la versión empresarial era de pago, y los usuarios corporativos no sentían la necesidad de pagar por otro navegador aunque sea un poco mejor. Así fue como se libró la primera guerra de navegadores. Microsoft había soltado a su titán y haría todo lo posible para destruir a Netscape. Netscape no se quedó de brazos cruzados y fue toda una batalla por sacar versiones y más características. Fueron sumando más cosas, como una herramienta de edición HTML para diseñar y subir páginas, integraron un cliente de correo, cliente de calendario, y entre tantas cosas nuevas, Netscape también tenía sus fallos por el camino. Como solía y suele pasar con las nuevas tecnologías, no hay estandarizaciones. Internet Explorer por un lado, Netscape por el otro. Cada quien introducía sus tecnologías, hacían
hacían sus modificaciones, y si creabas un sitio web para un navegador probablemente no iba a ser compatible con el otro, ya que no procesaba los bits correctamente. Microsoft llegó a hacer cambios en el JavaScript y también usó tecnologías como ActiveX Controls, que era una manera de integrar el software de Windows en el navegador, lo cual fue una pesadilla para la seguridad, pero bienvenido sea todo lo que pueda fastidiar a la competencia. Hubo varias acusaciones contra Microsoft. Se alegó que en 1995 varios de sus ejecutivos le habían hecho una visita a la empresa de Netscape a proponerles una división de mercado. Microsoft se iba a encargar de su propio navegador para Windows y le dejarían a Netscape el resto de los sistemas operativos, propuesta que Netscape rechazó, mientras que Microsoft negó dichas acusaciones, y de ser cierta implicaría una violación directa a las leyes antimonopolio. Principalmente, el hecho de incluir Internet Explorer ya instalado en el sistema operativo atrajo la atención del sistema de justicia de los Estados Unidos. Microsoft en su defensa sostuvo que Internet Explorer era parte integral de Windows y este no funcionaría sin él. Contrataron ingenieros en software para demostrar que podían eliminar Internet Explorer de Windows 98 y el sistema operativo seguía funcionando sin problemas, pero Microsoft sostenía que apenas eliminaron una pequeña parte entre el acceso directo, el .exe y la carpeta. La mayor parte se encontraba en las librerías y seguían estando ahí. Fue un caso muy extenso en el que Microsoft fue declarado culpable y se propuso que se dividiera en dos, una división que se encargue del sistema operativo y otra que se encargue de los programas, pero Bill Gates rechazó y apeló esta medida que al final no se dio. Todo terminó quedando en que Microsoft tendría un comité independiente que revisara las decisiones de la empresa y un programa interno de auditorías para cumplir la ley antimonopolio. La Unión Europea también estuvo involucrada y azotó contra Microsoft haciéndoles pagar una gran cantidad de dinero. El problema con la justicia es que estos casos se prolongan por años y en el mundo de la tecnología el tiempo no perdona. Las condiciones de Netscape seguían siendo desfavorables y ellos no eran Microsoft, no podían darse el lujo de sostener el mercado de navegadores usando otras fuentes de ingresos así nada más. Habían buscado llegar a acuerdos con empresas de hardware para integrar Netscape instalado y con proveedores de internet para ofrecer CDs de instalación con Netscape, pero según se cuenta, Microsoft hizo presión por el otro lado y hasta amenazó a ciertos fabricantes de rechazarle la licencia de Windows si incorporaban otro navegador instalado que no sea Internet Explorer. Como Windows era el sistema dominante en el escritorio, la imposibilidad de incluir Windows era un golpe duro para cualquier fabricante de hardware. Y como si todo esto fuera poco, hasta las Mac venían con Internet Explorer como navegador predeterminado. Aunque parezca increíble, esto fue por un acuerdo en el que Steve Jobs le pidió un rescate millonario a Bill Gates, ya que Apple se encontraba en una situación financiera crítica. Netscape ya se encontraba en una situación financiera difícil de manejar, y en 1999 el navegador fue vendido a la empresa AOL. Para el año 2000 Microsoft ya contaba con el 79% del mercado de navegadores, mientras que a Netscape solo le quedaba el 21% y en bajada. La compra de AOL le ayudó a recuperar la salud financiera y continuaron lanzando versiones durante algunos años, pero el dinero ya no era algo que pudiera comprarle el futuro al navegador, solo extendieron su vida un poco más, tiempo que pasó sin pena ni gloria. En 2003 se disolvió su equipo de desarrollo, mientras que para 2008 se anunció el fin del soporte, marcando el fin para Netscape. ¿Pero realmente murió? No del todo. Resulta que los antiguos dueños de Netscape tenían un as bajo la manga. Antes de haberles vendido Netscape a la empresa AOL, habían liberado el código fuente del navegador. Fue desde aquí que se inició el proyecto para crear uno nuevo, Mozilla. ¿Se acuerdan del nombre clave que usaron anteriormente para crear Netscape? Bueno, de ahí viene Mozilla, y curiosamente la mascota era un dinosaurio. Esto era algo que no se había hecho nunca antes. Liberar el código de un producto comercial. Miembros de la comunidad de todo el mundo hicieron su contribución para aportar nuevas funcionalidades, mejoras y se fue limpiando el código de Netscape. Con los años el proyecto fue tomando forma y en 2012 lanzaría Mozilla 1.0, una suite de herramientas para la web, navegador, cliente de correo, cliente de chat. Al año siguiente el proyecto crearía la fundación Mozilla y para el 2004 llegó Firefox. Curiosamente, desde un inicio el logo original iba a ser un ave de fuego, como el fénix que resurgía
de sus cenizas, pero al diseñador de interfaz no le convenció el diseño. Fue entonces que se optó por el logo que obtuvo finalmente y ha ido cambiando con el pasar de los años. Desde que fue lanzado, Firefox siempre fue mejor navegador que Internet Explorer en muchos aspectos: velocidad, seguridad. Firefox trajo las extensiones de navegador, lo cual fue fantástico. Hasta se podía instalar un gestor de descargas más avanzado que aprovechaba todo el ancho de banda, así como permitía pausar y reanudar cualquier descarga, algo que cualquier navegador de manera básica no lo hacía. Se convirtió en el favorito de los desarrolladores por respetar los estándares y ofrecer una gran cantidad de documentación. Mires por donde lo mires, Internet Explorer se quedó muy atrás ante la nueva estrategia de la Fundación Mozilla. Poco a poco fue perdiendo cuota de mercado, mientras que Firefox llegó a su pico más alto en 2010 con una cuota del 20%. Al día de hoy sigue siendo un buen navegador que promueve la libertad, seguridad y privacidad a pesar de tener una cuota mucho más pequeña. La razón es que Google Chrome se ha llevado gran parte de los usuarios, pero Firefox sigue siendo una gran opción. Mientras que Internet Explorer tuvo una muerte muy lenta con una cuota que disminuía año tras año, pero ganando una enorme popularidad en los memes de Internet. El nuevo Microsoft de Satya Nadella ha trabajado bastante para recuperar el mercado de los navegadores y al mismo tiempo limpiar la mala reputación que la empresa se había ganado en el pasado, al punto de que hasta se mostraron amistosos con el software libre. En 2015 lanzaron Microsoft Edge, el nuevo navegador que desde un principio fue un fracaso. No era más que un Internet Explorer remodelado. Hasta el logo le generaba el mismo rechazo a cualquiera, pero las cosas cambiaron con la llegada de Edge Chromium, basado en el proyecto de código abierto de Chromium que utilizan la mayoría de los navegadores en la actualidad. Esta versión de Edge ha tenido muy buena recepción y con una cuota de mercado que está creciendo poco a poco, superando ya su archirrival, Firefox. Se destaca su velocidad y buen funcionamiento, aunque también posee una excesiva cantidad de herramientas de las que no termina de convencer a aquellos usuarios más partidarios del minimalismo. Ahora Microsoft está integrando nuevas funciones de inteligencia artificial en su navegador, aprovechando todas las novedades que trae esta nueva tecnología. ¿Podría Microsoft recuperar la corona del mundo de los navegadores? ¿Y qué será de Firefox? La historia se sigue escribiendo con cada minuto que pasa, el tiempo lo dirá. Gracias por llegar hasta el final, te invito a otro video del canal que te sea de interés. Recordá dejarme tu me gusta, suscribite y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.